En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Previo a comenzar a predicar, quiero decirles dos cosas. Una, tenemos permiso municipal para que se estacionen dentro del horario de servicios en toda la línea que está enfrente del Hotel Marriott. Nada más necesitan tener una pequeña calcamonía y con gusto me la pueden pedir y se las puedo dar para que no sufran de estacionamiento. Eso sí, el convenio es hasta la 1 de la tarde, acabando el servicio 1:30 máximo, entonces a las 2, perdón, porque nos dejan ir a ver coffee en español, pero para que tengan la confianza de que no les quitarán su plata. Dos, todos esos que llegan a desayunar y estar en el cafecito y eso, traten de cortarle el tiempo para que no estén entrando tan tarde, porque es muy disruptivo todo el ruido que se genera. También los de los celulares, ¿verdad? No quiero jalarme a nadie las orejas, pero pónganlo en vibrador o sin sonido, porque todo eso corta mucho el ritmo del servicio. Dicho eso, pasemos a las bienaventuranzas. Acabamos de escuchar a Jesús vaciar su corazón nuevamente en el Sermón de la Montaña. ¿Cuántos profesionales de la mercadotecnia o de la publicidad despedirían a Cristo de su trabajo? Debido a que la forma en que Jesús presenta el reino de los cielos va en contra de todo lo que haría un mercadólogo para ofrecer y vender un producto hoy en día. Y es que acorde a los estándares del mundo, Cristo parece estar en contra del éxito. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los hambrientos. ¿Cómo pueden ser bienaventurados esos si aquí se les llaman perdedores, pobres, inútiles? Se les llama a los que están así porque quieren. Que no más bien ser dichoso es tomar el poder, el engrandecimiento propio, la riqueza, la influencia, el cinismo. ¿No son estas las cosas que realmente gobiernan este mundo? Por su parte, Jesús nos dice: quien quiera seguirle, tome su cruz. ¿En serio? ¿Con el peso que ello genera? Les aseguro que los últimos serán los primeros. ¡Auch! Pero ¿cómo si me han enseñado que me debo de esforzar para ser el número uno y el número uno es número uno? Amen a sus enemigos, a ese vecino odioso que me cae mal. Da lo que tienes a los pobres y sígame. Dejar la riqueza, Señor, el control, el poder. Es claro que a Jesús no le interesa el orgullo, ese que enaltece a las almas vacías. A Jesús lo que le importa es lo que emana del corazón, porque allí es donde conectamos con Dios. Allí es donde nos sentimos dichosos y con independencia de las circunstancias de la vida, buenas o malas. Sí habrá quien se maneje bien en el poder, también habrá gente que sepa manejar el dinero, pero la vida casi nos muestra a todos que son muy pocos. Jesús nos muestra lo que hay en el corazón de Él, en su ser, en estas bienaventuranzas. Nosotros los que le escuchamos descubrimos que la vida que Cristo nos propone es de libertad. ¿Pero libertad de qué? Del miedo que corroe a las almas que no se sienten realizadas. Del miedo a no embonar en una sociedad egoísta y superficial. Del miedo a ser rechazados y discriminados por seguir causas del Evangelio. En resumen, Jesús nos libra del orgullo, de ese estado mental que es totalmente anti-Dios, el pecado por excelencia, el orgullo. C.S. Lewis dice, y tiene razón, que el Señor afirmó: de verdad les digo que si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y vayan por allá los niños, desde muy pequeños, son bien difíciles y arrogantes, ¿verdad? Porque ya no los educan los padres, los educa el TikTok. Pero sin embargo hay una edad que previo a que los eduque el TikTok, el Facebook y el YouTube, son inocentes y lo que les interesa es jugar y divertirse. Eso es vivir en libertad.
¿Quién estará equivocado entonces, hermanos y hermanas, Jesús o el mundo? Consideremos algunas de las bienaventuranzas. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. El mundo contestaría: el humilde es débil y deja que los demás le pasen por encima. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. El mundo contestaría: al compasivo se le manipula y se le ve la cara y no deja que los demás maduren. El padre Everardo Cáceres, un padre que me encanta cómo predica, un día nos invitó a hacer un ejercicio y le llamó las bienaventuranzas abominables. Dichosos los orgullosos y llenos de sí mismos, porque de ellos será el reino de los cielos. Dichosos los que lastiman, dichosos los que hacen llorar, dichosos los que son soberbios, dichosos los que están hartos de la justicia. Dichosos los malvados que tienen sed de venganza. Hasta se me pone la piel chinita. ¿Y saben por qué se me pone la piel chinita? Porque eso es la pura verdad. Así vivimos nuestra vida mayoritariamente, porque hemos preferido el reino del yo y a Dios lo hemos dejado a un lado. Si ustedes, por ejemplo, son de los que piensan y dicen para sí mismos: es que doy mucho, pero nadie me da a mí, ¿de qué lado creen que estén? ¿Del de Dios o el del egoísmo? ¿Verdad? ¿Y cuántos dicen eso? Es que Dios le da sus mejores batallas o las peores batallas a los mejores guerreros. Si tú eres de eso, estás pensando solo en ti sin darte cuenta que todos nosotros tenemos batallas por donde pasar. Mientras estemos enfocados en Dios, vamos a poder comprender que desde la salud o la enfermedad, la pobreza o la riqueza, el honor o el deshonor, Dios siempre nos enseña algo, porque Dios todo lo usa para nuestro bien, hermanos. Cuando tu familia te rechaza, cuando en el trabajo te abusan, cuando no llega el dinero, etc., Dios lo usa para tu bien. Mi negocio no funciona, padre, lo he escuchado. Me va mal en el amor, consígame un novio o una novia, hasta eso me han pedido. Mis padres me desprecian. Pues prepárense, porque Dios no usa el sufrimiento en vano. Todo lo está haciendo por una razón. ¿Va a doler? Claro que va a doler. Nadie nos prometió que no doliera. Pero Dios, desde lo bueno y lo malo, nos construye. El mundo nos dice entonces: bienaventurados los orgullosos, los autosuficientes, porque ellos gobernarán la tierra. Y Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Del modo que vivamos, dependerá de la razón a quien se la demos. Hay un personaje que se llama Abraham Lee Shakespeare. Es un pobre cristiano que ya está en la presencia del Señor. ¿Y saben por qué este personaje con nombre tan chistoso? Abraham Lee Shakespeare era una persona que manejaba un camión de basura en una ciudad de los Estados Unidos. ¿Y qué creen que le pasó a este hombre? No sabía escribir ni leer, era analfabeto. Y se ganó la lotería. Y cuando se ganó la lotería, resultó que entonces ahora todos le exigían lo que nadie le exigía antes: dame. La esposa, que se supone era su administradora, le robó varios millones de dólares. El destino de este joven Abraham fue que un día de la nada desapareció. Y hasta después de 7 meses en el año 2006, que el vecino dijo: oye, pues ¿dónde está Abraham? Resultó que estaba muerto. Lo había matado su esposa. No todos sabemos manejarnos con el dinero. Hay algunos que sí, hay algunos que tienen la capacidad, pero no todos la tenemos. La ambición que nos da la riqueza es de la que Cristo nos quiere liberar. Por eso le dijo a aquel muchacho: da lo que tienes a los pobres y sigue, porque esa riqueza seguramente era algo que lo estaba enfermando. Hay un pastor evangélico
que vino a creer en Dios porque vio en una iglesia que a través de la oración muchas personas sanaban de sus enfermedades. Su padre estaba enfermo de cáncer y eso lo movió a ir a la iglesia. Cuando se bautizó, seguía orando y orando y orando y veía cuánta gente sanaba. Pero ¿qué creen que pasó? Que su padre no sanó, murió. El molesto le dijo: Señor, yo he visto que por medio de la potencia de la oración tú has hecho milagros en muchos. ¿Por qué a mi papi no? Meses después comprendió que Dios no está aquí para darnos salud. Su negocio de Dios es salvarnos. Y si no hubiera sido por la enfermedad que su padre vivió, un padre ateo, nunca se hubiera acercado a Cristo. Pero por su enfermedad lo recibió. Entonces descubrió que Dios no tiene por qué darnos salud o enfermedad. Usa el bien, usa también lo malo para salvarnos. Y esa era la única manera en que su padre se podía salvar. Ahora les voy a hablar del honor y el deshonor. Fíjense que esto es muy personal, pero yo ahorita tengo una demanda civil porque tumbaron el testamento de mi abuela. Yo fui el único nieto que recibió una parte de la herencia de mi abuela, junto con 5 tíos, mi papá uno de ellos, 4 tíos, y resulta que una tía que decidió que quería más, nos demandó y ganó. Y ahora ya se cayó el testamento de la abuela. Y entonces yo le dije a mi papá, después de varias reuniones, de ver tanto egoísmo y tantas peleas entre tíos, le dije: papá, yo renuncio a mi derecho y te lo doy a ti. No lo quiero. ¿Qué creen que me dijo mi abogado? No, Miguel, no puedes hacer eso, porque el derecho que te dio tu abuela es un regalo hermoso y tienes que luchar por él. Casi me endulce al oído, casi me lo endulza, hasta que recordé que la verdadera herencia que me había dado mi abuela era la paz, era el amor. Y Dios me dio un techo maravilloso donde duermo con paz. Y le dije: no quiero, prefiero que los muertos entierren a sus muertos y yo vivir. Con esto no les estoy diciendo que renuncien a sus derechos, Habrá veces que tengan que pelear, pero si ya tienen un techo, pero si ya tienen paz, ¿por qué afligirse en una vida tan corta? Entonces Dios construye también desde el orgullo, desde el honor y el deshonor. Y yo lo que quité fue el orgullo de querer probar que tenía la razón. Y me quedo con la herencia que me dejó mi abuela, que no es un departamento. La herencia que me dio mi abuela es: vive en paz. El departamento es simplemente ahora un problema y no lo quiero. Cuando Moisés estuvo agotado, le dijo al Señor en una oración: te ruego que me quites la vida. Cuando Jeremías estaba lastimado por la persecución de su familia, lo quería matar, exclamó: maldito el día que nací. Job, cuando lo perdió todo, no nada más un departamento que parece un gallinero que me dejó mi abuela, gracias abuela, dijo: maldito el día que nací. Perdón, Job lo que dijo fue: ¿por qué no morí en el vientre de mi madre? Elías, lleno de miedo, lo acabamos de estudiar Magali en la Biblia, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida. Hermanos, la Biblia está llena de personajes que conocemos, que fueron importantes, que pasaron por momentos angustiantes y tristes. Pero ¿saben qué decidieron? Tener un espíritu pobre. Porque cuando tenemos un espíritu pobre, ¿saben qué pasa, hermanos? Cuando podemos decir estas frases a Dios, dejamos de confiar en nosotros y comenzamos a confiar en Él. Por eso Jesús nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Pobre de ti si crees que vas a solucionar tu vida tú solito. Lamento decírtelo, no lo vas a hacer. Pero si entras en pobreza de espíritu y confías en Él, las respuestas van a llegar de una u otra
forma. Pero háganlo en oración. Miren, a Dios no le molesta que le digamos las cosas directas. Te ruego que me quites la vida. Ojalá no lo hagan, no lleguen tan lejos, ¿verdad? Pero a veces nos sentimos así. Y Dios, hermanos, nunca nos deja solos. Así somos bienaventurados. Jesús vivía en un contexto de una sociedad horrible e injusta, en medio de un pueblo explotado y ofendido por poderes internos y externos, y les dijo a ellos: dichosos los que sufren, porque van a ser consolados. Cuando enfrentamos la vida como viene, como es, cuando tomamos al diablo por los cuernos, al hacerlo aprendemos a sufrir con los que sufren. Porque cuando no sabemos sufrir con los que sufren, ¿qué creen? Los hacemos sentir peor. Ahí es que eres un inútil, eres un joven, no entiendes nada. Pero cuando sabemos sufrir con los que sufren, le podemos decir a un joven: yo pasé por ahí. Y a veces lo que te lo digo porque no quiero que sufras lo que yo pasé. Pero ya no lo hace sentir mal. Si el joven no te escucha o no te entiende, lo que le vas a dar es un abrazo de amor, un abrazo de paz. Pero a veces lo que queremos es que la gente no viva lo mismo por lo que ya hemos pasado nosotros. Cuando sabemos sufrir, sufrimos con los demás. Cuando no sabemos sufrir, atacamos porque creemos que la vida debe ser perfecta, cuando ni la nuestra lo es. Esa es la realidad. Queridas hermanas y hermanos, las bienaventuranzas no son algo sencillo y nunca lo serán, porque el mundo siempre nos dirá lo contrario. Pero si decidimos escuchar a Jesús en la montaña, habremos conquistado nuestra libertad, porque de esta vida nada nos llevaremos, ni honor ni deshonor, ni placer ni sufrimiento. Es solo si nos dejamos enamorar por las enseñanzas de Cristo que podremos vivir en libertad, convenciéndonos que ser dócil, ser humilde, no es debilidad. Que una persona mansa no es una tortuga que mete la cabeza ante los problemas. Por el contrario, es una persona llamada a enfrentar el mal, pero ¿saben cómo? Combatiéndolo con el bien. Sigamos a Jesús entonces, sigamos a Dios, al Espíritu Santo, porque ellos siempre nos darán la respuesta. Amén.